Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a la conferència Separació i divorci en període perinatal organitzada pel grup de treball perinatal de la Delegació de Tarragona del COP. En primer lloc, us presentarem a la ponent. Martina Morell és psicòloga general sanitària, màster en psicologia clínica, experta en psicologia forense, autora del llibre Teoria de l'apego y crianza natural en los juzgados de familia, pèrit privat a Tarragona, membre de les llistes de coordinadores de parentalitat a Tarragona i professora associada de la Universitat Rovira i Virgili. Informar-vos que la conferència es gravarà, per la qual cosa estaran desactivats els micròfons i càmeres de les persones que esteu connectades. La conferència es dividirà en blocs i podeu escriure al xat les vostres preguntes. Les anirem formulant i responent al final de cada bloc. A la darrera part de la conferència, on s'exposaran els casos pràctics, deixarem de gravar i us animem a que aleshores obriu les càmeres i pugueu participar. Doncs, si us sembla, iniciem la conferència. Martina, quan vulguis. Moltes gràcies. Muchas gracias, Cristina. Pues ante todo, sorprendidísima de la aceptación que ha tenido esta charla. Espero que la encontréis interesante. Y bueno, que estén aquí, son las fiestas de Santa Tecla y esté la que gente aquí escuchando una conferencia, pues es muy halagadora, la verdad. El motivo de esta charla es dar a conocer a las personas que tratáis con embarazadas, con niños muy pequeños, que conozcáis una realidad judicial que muchas veces está muy alejada de lo que es nuestra vida cotidiana. Entonces, yo tengo una misión que me he propuesto doble, que es un poco dar a conocer lo que es el apego y las necesidades de los niños pequeños al ámbito judicial, donde son completamente desconocidos, y a la vez, pues a las personas que estéis tratando con estos niños a nivel terapéutico, o a mujeres, o digo mujeres porque casi siempre van a ser ellas, que tengáis un poquito de conocimiento legal para saber asesorar, pues, y tener una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Acercar un poquito el mundo judicial a lo que es el mundo de la calle, que son dos ámbitos completamente diferentes. La justicia tiene su propio dinámica, su propio razonamiento, es complicado, muchas veces a los que estamos en la calle nos parece absurdo, su lógica interna es difícil de entender y por eso aplicarlo un poquito al ámbito cotidiano, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de perinatal, yo voy a considerar desde el embarazo o incluso antes del embarazo hasta los 2 años máximo, más o menos. A nivel judicial no hay diferencias. Muchas veces este es un problema que tienen los jueces y es que no diferencian entre niños de 2 años de los de 12. O sea, para ellos todo es igual. Y ahí surgen muchos malentendidos de la falta de comprensión de las necesidades de apego de los niños más pequeños. Comenzamos hablando de los tipos de pareja y luego veréis por qué esta necesidad de diferenciar tipos de pareja, porque a nivel legal no es lo mismo. Empezamos por aquellas parejas que no conviven o que su convivencia es muy inestable. Viven 2 meses, riñen, se separan, vuelven a juntarse, viven con los padres. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y por qué estas parejas tienen hijos? Cuando la relación de pareja es tan mala, tan inestable, ¿por qué se lanzan a tener niños? Pues yo me lo he preguntado muchas veces y creo que el motivo mayor, al menos desde mi experiencia personal, por el cual tienen hijos es porque no los planifican, quiero decir que vienen. No tienen ningún tipo de planificación familiar. Hay muchísimo desconocimiento de la sexualidad, por desgracia sigue siendo así, y muchísimos embarazos no deseados, incluso dentro de matrimonios, muchísimos. Es increíble la cantidad de niños, de parejas que me vienen que no han planificado un embarazo, que llegó sin querer o que no lo querían directamente y se han propuesto abortar. Luego hay otras razones por las cuales
padres que tienen una convivencia tan inestable quieren tener hijos, pues muchas veces para consolidar la relación. Esta idea totalmente absurda de que si una relación va mal y tienes un hijo, pues se va a arreglar mágicamente, cuando es justo al revés. El hijo es una fuente de estrés tremenda y todos los problemas que la pareja tuviera anteriormente van a agudizarse. Luego hay otras razones aún más peregrinas que pueden parecernos pues anticuadas, pero que están ahí. El concepto este de cazar al hombre sigue estando, o sea, sigue estando presente en nuestra sociedad. Alguien que es de un estatus superior y voy a ver si me quedo embarazada para ver si se casa conmigo. Esto sigue estando. A puerta cerrada esto te lo cuentan. O, por ejemplo, en parejas latinas es muy frecuente que, bueno, vamos a tener un hijo para porque nos queremos, entonces como nos queremos, la relación, la consecuencia natural es tener niños. Es que tiene que ser así, es causa-consecuencia. No importa que no tengamos trabajo, que tengamos 20 años, que no tengamos dónde vivir. Y muchas veces cuando se queda embarazada, pues lo que hacen es plantearse una convivencia que antes no tenían. Es muy mal comienzo, desde luego, y muchísimas veces conviven con los padres de él o con los padres de ella, y esto es una bomba de relojería. Difícilmente va a funcionar, difícilmente va a funcionar. O al menos yo tengo una percepción, a lo mejor conmigo vienen las parejas que rompen, entonces a lo mejor yo soy más pesimista de lo habitual, ¿no? Pero eso me parece que no tiene buen principio, y si no tiene buen principio, difícilmente va a tener buen final. Estoy oyendo una voz de fondo, por favor, apaguen los micrófonos. Sí, ya la hemos parado ya. Sí, vale, perfecto, gracias. Luego están las parejas que tienen una convivencia estable, pero conviven, como dicen ellos, sin papeles. Bueno, pues es una opción cada vez más extendida en nuestra sociedad, que ellos no legitimizan su relación a nivel legal de ninguna manera. Como ya aquello de hijos dentro y fuera del matrimonio, esta separación ya es inexistente, ya no hay hijos putativos ni hijos que no estén, o sea, en cuanto a derechos, los niños tienen los mismos derechos, los padres estén casados o no lo estén. Entonces, pues bueno, a este nivel no hay ningún problema en que sean parejas sin papeles, ¿no? Parejas de hecho, yo esto no lo he entendido nunca, reconozco que me supera. Si no te quieres casar, ¿para qué te haces pareja de hecho? Que no es ni una cosa ni la otra. Yo lo entiendo desde el punto de vista de que no quieres entrar en lo que implica emocionalmente un matrimonio, en todo este acto social de organizar la boda, de coger a las familias, de toda esta resonancia cultural que tiene el hecho de casarse, y entonces hacen algo más simple, que es pareja de hecho. Pero ni tienes los deberes y obligaciones de un matrimonio, ni tienes las mismas prestaciones, ni es lo mismo, y tampoco es igual que no tener papeles. O sea, yo entiendo que no se casen y entiendo que se casen, pero ya parejas de hecho es un poco así a la mitad, que se queda corto para unas cosas y largo para otras. Pero bueno, cada uno es muy libre de hacerlo como mejor prefiera, claro. Y por último están los matrimonios de toda la vida. No hay ninguna diferencia a nivel legal de que sean matrimonios civiles o sean matrimonios religiosos. Sabéis que si un matrimonio lo hacen por una religión, en especial en nuestra sociedad, la católica, si no estás registrado en el registro civil, como que no existiera. Sí que es verdad que la Iglesia Católica tiene un concordato, con lo cual si te inscribes en la Iglesia Católica vas al registro civil casi automáticamente. Otras religiones, otros ritos, pues tienen que ir al registro civil. Es muy común parejas que hacen su propia ceremonia privada, muy bonita, al lado del mar, con un representante legal a veces, con el alcalde del ayuntamiento o con una persona que hace de mediadora, pero todo eso no sirve de nada si no hay firmas en el registro civil. Y de hecho, yo me he encontrado casos, en concreto uno, es que los casos que yo veo son a veces muy rocambolescos, ¿no? De no creérselo, pero de una persona que creía estar casada
y la había engañado, su presunto marido la había engañado y no estaban registrados en el registro civil. Y esto tiene consecuencias económicas muy importantes. O sea, no es una cosa anecdótica. Entonces ella pensaba, porque habían hecho la ceremonia y porque él le dijo que lo habían firmado todo, que efectivamente era un matrimonio y no lo eran. Me tengo que acordar de cambiar los papeles míos y cambiar los papeles del televisor, ¿no? Es un poco, a veces espero no desfasarme. Pareja de hecho, para hacerse pareja de hecho, aquí os dejo donde se hace el registro de parejas estables, que es un registro especial, no es el registro civil. Tienen que tener 2 años de convivencia con empadronamiento en esos 2 años, o un hijo en común. Si tienen un hijo en común y conviven, no hace falta que tengan 2 años de convivencia. O haber ido a notario, pero claro, notario cuesta dinero, y haberse registrado como pareja de hecho. Si no han ido al notario, no tienen 2 hijos en común, entonces se les exige 2 años de convivencia. Lo cual es un poco absurdo, porque tú te puedes casar con alguien que acabas de conocer, pero para ser de pareja de hecho tienes que tener 2 años de convivencia. Bueno. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué insisto tanto en lo de pareja de hecho y matrimonio? Pues por una razón que es muy, muy sencilla, pero muy complicada a la vez, ¿no? Y es que los hijos de un matrimonio son hijos automáticamente de su padre. No tienes que registrar, o sea, sí tienes que ir al registro civil a registrar al niño, pero puede ir al padre, decir que es el padre y no pasa nada. Y son hijos suyos, aunque naturalmente no lo sean. Que hay muchísimos casos de padres que no son padres biológicos. Según algunos estudios de países nórdicos, hasta un 30% de hijos no son de su padre biológicamente. Pero da igual, si estás casado, es tu hijo y se acabó. Y por eso te da todos los derechos y todos los deberes sobre tu hijo. Ya es posible hacer el registro en algunos hospitales desde 2021. No tener que ir al registro civil, sino que en el mismo hospital te inscriben al niño y ya está. No todos los hospitales tienen esta opción. Pero claro, si no están casados, el niño tiene que ser registrado en el registro civil a los 10 días, antes de 10 días, y tiene que ir el padre con la madre y la madre reconocer al padre. No puede ir el padre al registro civil, tiene que ir con la madre, aunque tenga una cesárea que se esté muriendo. Tiene que salir de la cama e ir al registro civil y reconocer al padre. Este hecho es trascendente y de una importancia legal enorme. Porque ¿qué pasa si la madre no quiere reconocer al padre? O sea, hasta ahora, históricamente, nos habíamos encontrado conflictos porque el padre no quería ser padre. Y había muchos problemas para que fuera reconocido como padre por aquello de las herencias y por aquella idea de que un niño necesita tener un padre. Y ahora nos encontramos los casos al contrario, de padres que no han sido reconocidos y quieren ser padres. Y yo al juzgado por esta razón he ido varias veces. Y hay muchísimas mujeres que me han reconocido que ojalá no hubieran inscrito al niño con los apellidos del padre. ¿Por qué? Porque reconocer a un hijo como que es hijo de este señor quiere decir que este señor va a tener la patria potestad. Y esto es un poder muy grande sobre el hijo y sobre la familia. Y cuando, por ejemplo, hay problemas de violencia de género, eso es darle al maltratador un arma terrible sobre la mujer. Y tenemos todavía esta idea del pater familias, de que un niño necesita a su padre, de cómo no va a tener padre, cómo no va a tener los apellidos. Pues desgraciadamente en muchos casos me dicen las mujeres que ojalá no hubieran reconocido al niño. Y al revés, imaginaros el caso de un hombre que quiere ser padre y quiere estar allí. Yo he ido a acompañar a padres al juzgado porque han pedido judicialmente poder estar en el parto. Porque se les ignora y se les ningunea y se les niega cualquier posibilidad de ser padres. Y ellos quieren serlo. O sea, la causística es muy alta. Estamos pensando en padres que no quieren ser padres, pero nos encontramos al revés, de padres que no les dejan ser padres. Entonces, si se inscribe al niño con los apellidos de la madre, la patria potestad solo la tiene la madre
Y entonces, para poder reconocer al hijo, tiene que iniciar el padre un proceso judicial que es largo y muy complejo. Puede llegar a tener el reconocimiento de su hijo, por supuesto, no faltaba más, pero es complicado. Ya tiene que ir a juzgado, tiene que poner una demanda antes de 4 años, después de los 4 años legalmente se la podrían rechazar. Aunque bueno, yo he tenido un caso en el cual el padre estuvo 10 años sin reconocer a su hijo y después le dieron parte de la patria potestad del niño y visitas en un punto de encuentro cada mes y tener que pagar una pensión de alimentos, pero le dieron la patria potestad en cuestión de educación y salud a la madre. Pero bueno, en teoría, más de 4 años sin presentar esta demanda, se puede encontrar con que el juzgado se la rechace. No se la reconozca, vaya. Entonces tiene que buscar abogado, tiene que buscar procurador, ir a juicio. Esto implica tiempo y mucho dinero. El juzgado reclama a la madre puede negarse a hacer la prueba de ADN, con lo cual el juzgado tiene que obligarla, la prueba de ADN tiene que presentarse al juzgado, tiene que hacerse el juicio como que efectivamente esto es así. Es un proceso largo. Por eso digo que el hecho de que sean hijos de matrimonio o no sean hijas de matrimonio puede ser trascendente en la vida del bebé, que no es una cuestión pequeña. Hay otras diferencias entre las parejas de hecho y matrimonios, pero ya no voy a entrar ahí porque no es parte de nuestra charla. Entonces, llegados a este punto, aprovecho para diferenciar entre patria potestad y guarda y custodia, que no es lo mismo. La patria potestad la tienen todos los padres por el hecho de ser padres. Es dificilísimo que le quiten la patria potestad a un padre. Incluye poder de decisión en cuestiones trascendentes de salud, de educación, de economía. Es decir, que si una madre ha reconocido la patria potestad de un padre, después no puede decir me voy de la ciudad y me voy a trabajar fuera, porque la patria potestad implica que el padre tiene que estar de acuerdo y tiene que firmar. Y si no está de acuerdo y no firma ese convenio como que ella se va fuera de la ciudad, pues tienen que ir al contencioso a reclamarlo. Fijaros si es trascendente reconocer al padre o no. Y lo mismo en educación. Una madre no puede inscribir al niño en la guardería que ella elija por sí misma. Tiene que estar de acuerdo el padre. Normalmente lo están. Normalmente, en mi experiencia, la guardería es mucho menos problema de lo que será luego el colegio. Normalmente la guardería la suelen elegir las madres y los padres suelen estar de acuerdo. Pero bueno, todo depende de dónde viva cada uno, los intereses de cada cual, quién lo va a recoger, cuánto cuesta. Y esas decisiones no pueden ser unilaterales. Es verdad que muchas veces las madres cogen la maleta y hacen las de Villadiego, hacen la suya, inscriben al niño en la guardería que quieren y se van a vivir donde quieren. Luego eso puede tener consecuencias porque más adelante, si el padre demanda, pues el juez puede considerar que la madre ha actuado arbitrariamente y por lo tanto pues puede llevar aparejada incluso un cambio de custodia. Como deberes, la patria potestad implica la manutención y protección del bebé, del niño, que no siempre se cumple. Ojo, se vigila más los derechos de los padres que los deberes. Esto, por desgracia, es así. Mucho más importante los derechos que tienen los padres que los derechos que tienen los hijos, por mucho que nos hablen del interés del menor. En la práctica sucede de esta manera. En cambio, la guarda y custodia es el día a día, es con quién va a vivir el niño y con qué horas va a estar con cada uno. Y en la guarda y custodia entran las decisiones del día a día. Lo que va a merendar ese día no lo tienes que consensuar con el otro padre, porque si no sería imposible. Pues esas decisiones menores que entran dentro de la guardia y custodia, pues las toma cada persona, cada miembro de la pareja cuando tiene el niño con ellos. Para quitar la patria potestad, a mí me vienen muchos casos sobre todo madres, padres también, pero madres sobre todo, de que quieren retirar la guardia y la patria potestad al padre. Es muy difícil. En todos los años que yo llevo como ejerciendo como perito, y ya son 12 años por ahí,
Solo he visto un caso en que se haya retirado la patria potestad. Y era un caso de un padre esquizofrénico que creía que su hijo estaba poseído por el diablo. Pero no le quitaron la patria potestad por la esquizofrenia, porque eso no es causa suficiente. Y no le quitaron la patria potestad porque hubiera intentado matar al bebé, que tampoco es suficiente. Le quitaron la patria potestad porque había dejado de ver al niño, le habían dado punto de encuentro 3 veces y en las 3 veces no había aparecido por el punto de encuentro. Y entonces el niño, que ya tenía 12 años, ya decidieron que ya estaba bien. Es el único caso en el cual yo he visto retirar la patria potestad. O sea, fijaros si es difícil. Es un remanente que tenemos del derecho romano, del patria familias, y que otorga a los padres un poder que a veces es, en mi juicio, excesivo, sobre todo cuando hay malos tratos. Pero bueno, es así. A veces digo opiniones que no son muy políticamente correctas, ya os aviso, y que son muy personales. Pero bueno, yo lo veo de esta manera y como la libertad de expresión considero que es una libertad fundamental, que está recogida por la Constitución, pues yo hasta que me echen del colegio. Bien, hasta aquí. Si queréis hacer alguna pregunta, si hay alguna pregunta en el chat. De momento no, Martina. En principio sí, animamos desde aquí que si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora, pues ahora es el momento desde el chat que leeríamos las preguntas y te daríamos traslado. No me dejéis hablar a mí sola, porque me puedo Mira, marear a cualquiera. discúlpame. Primero una Sí, persona comenta que el audio no va. Sí, hemos silenciado el audio por el tema de que como estamos grabando no se puede escuchar ninguna voz más. Entonces, desde el chat daremos traslado a las preguntas que nos hagáis. Una vez finalizada unos cuantos bloques, lo que haríamos sería ya la última parte, no grabarla, y entonces sí que ya podríais habilitar los micros y los audios, ¿eh? O sea que de momento los iremos leyendo. Preguntan, si los padres no se ponen de acuerdo en el colegio, ¿cómo se decide? ¿El domicilio del niño, por ejemplo? no. Bueno, pues esa es una guerra terrible. Depende. Muy habitualmente lo que hacen los padres es inscribirlo y luego pelearse con el Departamento de Educación, porque lo han inscrito sin su permiso, porque sí que tenía permiso, bla, bla, bla. Entonces a veces lo inscriben y cuela y otras veces pues se desata la guerra. En teoría, si no hay acuerdo por el colegio, lo que tienen que ir es al contencioso, o sea, tienen que ir al juzgado y que decida un juez. Y eso suele hacerse cuando se pide la guardia de custodia. Cuando se cambia la guardia de custodia se pide también el colegio, pero a veces también se puede hacer un juicio que llamamos monitorio, que va el padre solo, incluso sin abogado, para pedir el cambio de colegio. Y el juez pues tiene en cuenta la separación en kilómetros, por supuesto, si el niño, dónde vive el niño, pero si puede, normalmente priorizan los colegios públicos sobre los privados, también es lógico. Pero de la guerra del colegio podríamos hablar, hacer otra charla, porque realmente es importante esa decisión, es conflictiva y a veces requiere una cantidad de esfuerzo y dinero impresionante. Gracias, Martina. Mira, tenemos dos preguntas más. Mm, Mira, otra es, ¿se va a abordar alguna parte del tema con perspectiva LGTBI? no me da la vida, lo siento, no me da Mira, la vida. quizá podríamos hacer otra conferencia. Lo siento, ¿eh? No es por... a ver, desde el punto de vista legal, una vez están casados, o sea, no hay diferencia entre una pareja LGTBI a una pareja que sea, digamos, normativa. Desde el punto de vista legal, hoy mismo no hay diferencia. Yo he tenido varias parejas, incluso he tenido un caso muy curioso, me acuerdo, que, a ver cómo era esto. Eran una pareja en principio lesbianas, pero ella, la cliente, la contraria, yo llamo mi cliente y el contrario. Yo tenía de cliente un miembro de la pareja, el contrario se cambió de sexo y se registró como hombre, pero una vez registrado como hombre, dio los óvulos para poder hacer la inseminación artificial para que se quedara embarazada su pareja. Es decir, que legalmente, esa señora se quedó embarazada de un hombre, no, de una mujer, perdón.
Bueno, no sé, es una cosa súper extraña y casos hay para todos los colores. Entonces, como no puedo tener en cuenta todas las perspectivas, me he centrado en lo más, digamos, los conceptos más simples. Luego podemos complicarlo y si queréis al final, pues hablamos, ¿no? Pero, pero no, en principio no voy a hacer diferencias porque legalmente tampoco las hay. Mira, otra pregunta, tenemos dos más, van criando los mensajes, van siendo muy constantes. Mira, una nos dice que no entiende bien la diferencia entre patria potestad y guardia y custodia a nivel legal. Bueno, pues la patria potestad, los padres la tienen siempre, aunque se separen. Y aunque la guardia y custodia la tenga la madre, el padre sigue teniendo la patria potestad. Es decir, el poder de decidir temas trascendentes de educación, de salud. Por ejemplo, imaginemos que te viene un niño por mal comportamiento, que es una cosa muy común, ¿no? ¿Vale? Y están los padres separados. Y la madre tiene la guardia y custodia porque ella tiene al niño pues habitualmente en su domicilio y el padre lo ve los fines de semana cada 15 días, que es un régimen de custodia muy normal. El padre ve a sus hijos 2 veces por semana y cada 15 días, porque la guarda y custodia la tiene la madre. Pero el padre, como sigue teniendo la patria potestad y sigue pudiendo decidir en cuestiones trascendentes, tú como psicólogo no puedes ver al niño ni puedes tratar al niño sin consentimiento de ambos padres. Esto para nosotros es a veces un problema muy serio, porque necesitamos consentimiento y a ser posible por escrito. Ya no nos vale aquello de que la madre informe al padre, no, tiene que ser consentimiento y consentimiento por escrito. Porque si no, el padre puede poner una queja al COP y decir, yo tengo la patria potestad, padre que soy, y esta señora está tratando a mi hijo sin mi consentimiento. Y esto es muy habitual en padres separados, a veces simplemente por fastidiar. Y igual, el colegio, aunque la madre conviva con el niño y te diga, tengo la guardia de custodia, yo me quedo con el niño y el padre solo lo visita, yo qué sé, 2 horas en el punto de encuentro, pero sigue pudiendo decidir en qué colegio puede ir mi hijo. Bueno, ahora con la ley de protección al menor hay algunas diferencias, pero bueno, no voy a entrar en matices porque si no, no acabamos, ¿no? O sea, que matices hay muchos, pero en principio así es la cosa. Y ella no se puede ir, aunque tenga los hijos en custodia, pues porque la patria potestad le obliga a mantener el domicilio y que sea consensuado. Entonces, la patria potestad, digamos que no cambia, salvo casos muy radicales, y siempre se mantiene, aunque los padres se separen, independientemente de cuál sea el régimen de custodia. Y el régimen de custodia es quién tiene los niños qué días. Si la madre los tiene muchos más días que el padre, tendrá la guardia y custodia materna. Si es compartida, quiere decir que más o menos estarán el 50% del tiempo en casa de uno y 50% del tiempo en casa de otro. Pero en cualquier caso, la patria potestad no cambia. Son dos conceptos complicados porque son conceptos muy abstractos, muy legales, pero por ejemplo, fijaros en ese caso que os he dicho, como psicólogos nos importa mucho saber la diferencia entre patria potestad y guardia y custodia. Vale, Martina, gracias. Tenemos más preguntas. Me encuentro en consulta padres que amenazan a la madre con quitar, entre comillas, al niño o niña. Estas madres se asustan mucho y quedan coaccionadas a permanecer en la relación de pareja. Por lo que comentas, es muy difícil que eso suceda. ¿Qué les podría decir para tranquilizarles en ese sentido? Gracias. Vale, sí, esta es una amenaza. Al final sí que tengo un pequeño apunte al final de todo sobre violencia de género. Ya hablaremos un poquito más cuando lleguemos a ese apartado, pero sí, es una de las amenazas estrella de los maltratadores. Es muy difícil quitarle los hijos a una madre. Se puede, y yo lo he visto. Y yo he visto maltratadores que realmente judicialmente han anulado a la madre hasta tal punto diciendo que está loca, justificando que está loca y bueno, con cosas, estrategias muy sucias. Por ejemplo, tuve un caso este era un caso muy sucio, muy sucio, muy sucio. La madre muy anulada como persona, se separaron porque ella no podía más. Lo más habitual, si la madre es un poco consciente y hace las cosas un poco bien, lo más habitual en estos casos es que se quede la casa, la pensión de alimentos y los niños, si lo hace un poco bien y tiene un poco de cabeza. Pero me acuerdo en este caso, lo que hizo el padre es que ellos
la madre tenía lactancia materna. Y lo que hizo el padre fue coaccionar a la madre, invitarla a quedar un día y digamos que la presionó para que tomara unas rayas de coca. Inmediatamente, después al día siguiente, él se fue, tenía al niño en custodia, se fue con el niño a un laboratorio, le hizo un análisis del pelo y salió que el niño tenía cocaína pues en el pelo. Con lo cual, eso es inmediato. Eso sí que fue una de las pocas veces que he tenido un juicio en agosto y retirada de la guardia de custodia de la madre, porque es que el juez no podía hacer otra cosa. Hay cocaína en el pelo del bebé, a través de la lactancia materna, eso no tiene vuelta de hoja. Pero no es lo habitual, ¿eh? Quitar los niños a una madre no es tan sencillo. Entonces, lo que yo le recomendaría a esa madre es que vaya al SIAD. O sea, lo tengo por aquí más adelante, que es un servicio específico para atención a las mujeres donde la van a asesorar y la van a asesorar legalmente y la van a asesorar psicológicamente y hace un servicio buenísimo. Y si ella mantiene la cabeza fría y no se deja llevar por el terror, tiene las de ganar, siempre y cuando haga las cosas bien. También os digo, demostrar la violencia de género es muy complicado. Y el problema de la violencia de género no es que te quite los niños. El problema de la violencia de género es que como demostrar violencia de género es tan difícil, porque son delitos que quedan en la intimidad y en el ámbito del hogar, lo que ocurre es que el maltratador te pide la custodia compartida. Y eso sí que es una trampa mortal para el niño. Entonces, para no ir a custodia compartida, necesitas pruebas de que existe esta violencia de género. Y esto es complicado. Pero lo primero, mantener la calma, buscar asesoramiento y buscar un buen abogado. Perfecto, Perfecto, Bien. Martina. Mira, más consultas por aquí. A ver, si pudieras exponer en relación a asuntos y decisiones sanitarias de los menores, a tu parecer, ¿qué aspectos, según la ley, entrarían en patria potestad o en guardia? Lo expongo porque aunque la ley es clara y en el ámbito pericial queda claro, siempre hay controversia, especialmente entre litigios, abogados y usuarios. Y me gustaría saber tu opinión. Mi opinión, porque, a ver, el límite entre una y otra a veces no lo tienen claro ni los propios jueces. O sea, eso es como los gastos ordinarios y extraordinarios. Requieren caja de bolillos. Pues, por ejemplo, una operación estética no la podría hacer el menor por su cuenta, por supuesto, sin permiso del padre, pero es que no la puede hacer sin permiso de ambos padres. Una decisión de salud que corresponda al médico y sea de urgencia la va a tomar aunque los padres no tengan consentimiento, porque entra en juego la vida del menor. Pero cuando no está en juego la vida del menor, por ejemplo, un tratamiento en diabetes, pues tienen que estar de acuerdo ambos. Y si no están de acuerdo ambos, pues tienen que ir a pedirlo al juez. Las vacunas. Yo me he encontrado gente, un señor, me llama y me dice, bueno, es que he leído en su página web que usted es partidaria de la crianza natural, entonces, pues comprenderá, yo no estoy de acuerdo en que vacunen a mi hijo. Y yo a cuadros, claro, vamos, pero que tendrá que ver una cosa con otra. O sea, y yo le digo, miren, para aceptar su caso, lo primero es vacunar al crío. Pero es que la vacuna no la puedes hacer sin permiso de ambos padres. Otra cosa es que el médico se lo salte y diga, a tomar por saco, firmo y ya está. Y vacuno al niño y luego que vengan a reclamarme, que lo hacen. Pero legalmente no se puede hacer sin consentimiento de ambos padres, porque son decisiones de salud. En cambio, si el niño está enfermo, por ejemplo, con fiebre y lo llevo a urgencias porque me toca a mí la guardia de custodia, esta es una decisión que yo voy a tomar unilateralmente, porque son cuestiones del día a día. O si tiene un constipado y le doy un medicamento. Esto lo puedo hacer yo unilateralmente, pero cuando sean cuestiones trascendentes, graves o que tienen una consecuencia a largo plazo, tengo que estar de acuerdo con el otro progenitor. Perfecto. Y la última pregunta ya para finalizar este bloque sería, ¿la madre suele quedarse con la guarda custodia de manera general? ¿A qué se debe? ¿A la edad del menor? ¿Al nivel económico? Etcétera. Bueno, porque se debe básicamente a la edad del menor. O sea, y cada vez menos, ¿eh? Estamos viendo que cada vez se hacen custodias compartidas a edades más tempranas de los niños. Y ahora el Tribunal Supremo ha dicho que siempre hay que primar la custodia compartida, siempre que no haya ninguna causa distinta, y es lo que se está haciendo en juzgados, priorizar la guardia y custodia compartida incluso cuando no debería hacerse. Claro, arrastramos
una herencia cultural en la cual la madre es siempre madre. Y esto todavía lo estamos arrastrando. Y el padre siempre queda en un segundo término, es cultural. Los jueces no están al margen de la cultura. Y hasta hace muy poco, la guardia de custodia materna, hasta hace muy pocos años, era lo habitual, era el régimen de custodia habitual. Y en niños pequeños, muy pequeños, se entiende que es mejor que sea la madre. Incluso desde el punto de vista biológico, pues puede entenderse que sea la madre. Pero bueno, estas son cuestiones culturales que se mezclan con lo judicial, pero ya digo que se está priorizando últimamente la custodia compartida, incluso en casos de bebés muy pequeños. Muy bien, Muy bien. aquí estaría finalizado ya el tema de preguntas y si quieres proseguir con el siguiente bloque, pues haríamos lo mismo, cuando finalices el siguiente bloque, pues daríamos también paso a las consultas a través del chat. Sí, vale. Una vez que las parejas han tenido el hijo, ¿por qué se separan? Se supone que los hijos unen, que los hijos están para cuidar a la pareja. O sea, hay muchas parejas que tienen esta idea absolutamente ridícula de que los hijos unen a la pareja. Nosotras sabemos de sobra que es al revés, que los hijos separan a la pareja, que como la pareja tenga disensiones entre ellos, la prueba de la paternidad puede ser muy dura. Y cuanto más problemática es la separación, y cuanto antes es la separación, peor pronóstico tiene luego después la comparentalidad, lo que decimos, el criar a los hijos en común aunque estén separados, el que los padres ejerzan como dos padres civilizados. Cuando la ruptura es temprana, cuanto más temprana la ruptura y más traumática, más difícil de que los padres después tengan un respeto entre ellos. Y esto incide directamente en la calidad de vida del niño, porque para el niño lo importante no es que los padres estén separados o juntos o la custodia sea compartida o sea repartida. Lo importante para los niños es que los padres tengan un cierto respeto y no se odien, porque para ellos entramos luego en conflicto de lealtades, en problemas de violencia vicaria, en problemas de alienación. Entonces, las causas de separación son muchas veces esto, que la pareja no está consolidada, de que no es una pareja que ya tenga una convivencia, que tenga los roles especificados, que tengan una dinámica de pareja, sino que no la tienen y la han tenido que crear a raíz de que se han quedado embarazados sin querer. Y casos de quedarse embarazados sin haberlo planificado, ya lo he dicho antes, que hay muchísimos. A mí me ha sorprendido muchísima la falta de educación sexual, ¿no?, que tienen las personas adultas. Me he encontrado casos de mujeres que no sabían que estaban embarazadas hasta el momento de dar a luz. Incluso me encontré un caso de una chica que estaba embarazada, dio a luz sin saber que estaba embarazada, llega al hospital para dar a luz. No son casos raros, ¿eh? O sea, no es el único que me he encontrado, pero es que además su padre era médico. Claro, luego tenía problemas con su familia de origen, empezó a convivir con la familia del hombre. Era una familia de las que yo llamo familia secta, de estas que son muy suyas y que quieren que todo lo hagas a su manera y que vivas dentro de sus normas y tienen una forma de defenderse de la sociedad muy, muy estricta. Y claro, había mucha violencia, tuvo que separarse, en fin. Eh, Bueno, pues el embarazo no deseado, parejas que no tenían una convivencia establecida, con unos roles planteados, con una serie de cuestiones solucionadas, pues con el estrés que supone un embarazo y sobre todo un nacimiento del bebé. En el embarazo todo puede ser muy bonito, pero, pero en cuanto nace el bebé vienen los problemas, ¿no? Y ahí entrarían las diferencias de estilo parental. Yo siempre digo, esta es una de las cosas que no son políticamente correctas, pero es verdad, bajo mi punto de vista es una gran verdad, que muchas veces la depresión posparto de las mujeres no es una depresión, es una desilusión. Porque tenemos que cuando ellos están solos hay un reparto, digamos, equitativo de las tareas del hogar, más o menos tienen los roles establecidos, entienden que va a haber una comparentalidad, ella entiende que él va a cuidar del bebé tanto como ella y se encuentra con que el hombre no participa de la paternidad como ella, porque no quiere, porque no sabe o incluso porque no le dejan a veces.
A veces es el propio miedo de ella a que él no haga las cosas bien que no le deja ser padre, o la suegra no le deja ser padre, o su propia madre no le deja ser padre, porque aún arrastramos la idea de que los padres se hacen. Las madres nacemos, o sea, en cuanto nace un hijo, tú eres madre, pero el padre tiene que hacerse y tiene que aprender. Y no están tan capacitados ni biológicamente ni culturalmente para ser padres. Y es que muchas veces realmente es así, porque culturalmente no lo están. Entonces ahí vienen los conflictos y luego pues diferencias de cómo se va a criar el bebé, de si dónde va a dormir el bebé, de si va a haber lactancia o no, de si van a visitar a mis padres y no, y los padres de los padres y está más tiempo con la abuela paterna que con la abuela materna y todo este tipo de cosas, ¿no? Luego viene la inmadurez para asumir la responsabilidad. Esto es algo, una razón que se alude mucho en juzgados para hacer la separación, que es que el otro no está preparado para ser padre. Por ejemplo, cuando éramos novios, estábamos solos, pues teníamos una relación estupenda, todo era súper divertido, súper genial, ¿pero por qué? Porque salíamos a cenar, de viaje muchísimo, teníamos un montón de amigos, teníamos planes y te encuentras con que uno de los padres ha asumido el rol de padre y el otro no, no ha cambiado. Esto es muy frecuente que lo digan las madres, pero a veces también lo dicen los padres. Quiere seguir saliendo lo mismo, quiere tener la misma vida que antes, no viene a casa y los hombres muchas veces cuando tienen problemas, en vez de acudir al psicólogo, lo que hacen es acudir al alcohol y empiezan los problemas de alcoholismo y este tipo de cosas, ¿no? Luego, otra razón de ruptura es la aparición de un tercero. No es la razón más habitual cuando son rupturas tan tempranas, porque para romper cuando se tiene un niño tan pequeño, con la idea que tenemos de que el niño necesita a sus padres y con lo que resulta de asumir una responsabilidad de cuidar un hijo una persona sola, se lo piensan mucho las parejas antes de romper. Cuando rompen es porque hay una conflictividad muy grande, muy fuerte. No es habitual, o al menos yo no me lo he encontrado, de rupturas por infidelidades o por terceros en esta época de la vida. Más adelante sí, pero en esta época, cuando rompe normalmente es porque hay conflictos más internos más graves. Y por último, la violencia de género, por supuesto, que haya malos tratos, que haya habido malos tratos físicos o psicológicos y en ese momento la madre se da cuenta, hace un mindset y se da cuenta de que está sufriendo sus malos tratos, de que cosas que ella ha aguantado como mujer no las quiere para su hijo y que no está dispuesto a permitirlo para sus hijos. Y entonces se da la ruptura, porque ella dice esto para mis hijos no. Una vez que se ha producido las rupturas son, en esta época de la vida, con los bebés tan pequeños, las rupturas son siempre muy traumáticas, o al menos es lo que yo me encuentro. O sea, esto de, bueno, no nos queremos, pero vamos a cuidar el hijo juntos, es inviable. O sea, si ha habido separación es porque ha habido traumas y ha habido problemas graves. Entonces, son rupturas muy conflictivas. También es verdad que las rupturas que yo veo son las conflictivas, las que son de mutuo acuerdo no me llegan. Entonces, a lo mejor mi visión es muy sesgada y muy parcial. No lo sé. Perdona. Cuando la ruptura es de mutuo acuerdo, cuando los dos están de acuerdo, al margen de que estén casados o no lo estén, siempre y cuando haya un reconocimiento de la patria potestad del padre, una vez que el niño está inscrito con los dos apellidos, ya da igual que sean matrimonio, bueno, no da igual, pero bueno, no importa mucho a nivel de los hijos si es matrimonio o no. Lo que sí que importa es si hay acuerdo en el plan de parentalidad o no lo hay. Es decir, quién va a tener al niño, qué días y cómo. Si hay acuerdo, no hay problema. Si hay un acuerdo y un acuerdo medianamente razonable, pues se firma lo que llamamos el convenio regulador y el plan de parentalidad. Se redacta, se firma, lo llevas a un abogado y lo tiene que ratificar el juzgado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque conozco muchas parejas que no lo llevan al juzgado. Firman un acuerdo privado
Incluso conozco una pareja que lo firmó ante notario. Pero es que eso no es vinculante. Es decir, si luego la otra persona se arrepiente o tú te arrepientes, como esto no lo está firmado por un juzgado, no hay obligación, aunque lo haya firmado, lo haya hecho ante notario. Es papel mojado. Tiene que ir al juzgado y lo tiene que firmar un juez. Y tienes que buscarte un abogado y un procurador. Lo puedes buscar por justicia gratuita, pero lo tienes que buscar y lo tiene que firmar un juez. Y lo tiene que ver un fiscal y dar el visto bueno al fiscal. Porque a veces hay acuerdos entre partes que no son viables. Por ejemplo, si hay violencia de género demostrada, no puede haber legalmente custodia compartida. Y a veces he visto convenios que eran de custodia compartida de facto, aunque no de hecho, porque legalmente no era posible. O sea, hay acuerdos o reparten los niños y el fiscal te dice, pero ¿y esto por qué? O sea, pero bueno, si el acuerdo que ellos llegan es medianamente razonable, el trámite es fácil, comillas, comillas, es barato, comillas, comillas, y no tiene ninguna complicación. Se puede pedir un abogado de oficio, es un trámite que perfectamente puedes hacer de oficio, pero lo digo por si tenéis a alguien que esté en esta situación en consulta, insisto, que hay que llevarlo a juzgado, porque si no es papel mojado, por mucho que esté delante de un notario. Mucho cuidado con ir al abogado que propone el otro, porque luego te arrepientes. Es que el abogado del otro me engañó. Pues es que lo hacen. O sea, te lían, no engañarte, a lo mejor no mentirte ni engañarte, pero te lían, te presionan, te dicen, o incluso vas al juzgado y te presionan para que hagas un acuerdo que tú no lo ves coherente. Y después te dicen, bueno, pero si es que si luego hay problemas, lo puedes rectificar. Relativamente. Para rectificar un acuerdo, un mutuo acuerdo, tienes que hacer lo que llamamos una modificación de medidas. Y es muy difícil, muy difícil. Hay que ir a juzgado, hay que, bueno, pues vamos al contencioso otra vez. Entonces, mucho cuidado con lo que se firma. Si solo lo tiene que presentar un abogado, pero si el abogado te lo presenta al otro, si es el abogado de tu expareja, busca una segunda opinión. Ten la cabeza fría, porque muchas veces lo que pensamos es vamos a ser amigos, vamos a intentar todo de buen rollo, vamos a intentar que no haya problemas, pero es que resulta que el otro a lo mejor ni es tan amigo, es tan buen rollo y le importa no le importa tener problemas y te los va a dar. Entonces más vale tenerlo todo perfectamente por escrito. Cuando no hay acuerdo entre las partes, es conveniente intentar la mediación. Mediación es un proceso que se lleva al margen del proceso judicial, aunque a veces el juez lo aconseje, ¿no? Es una persona, una figura privada, generalmente un psicólogo, a veces un abogado, que hace esto, mediar entre las partes, intentar que las partes lleguen a un acuerdo que sea satisfactorio para ambos. Para mediar hay que razonar, hay que negociar y hay que llegar a un acuerdo. Y mucha gente no quiere negociar, no quiere razonar y no quiere llegar a un acuerdo. Y van a mediación porque se lo ha recomendado su abogado. Mediación es un pacto privado, pero una vez que está firmado es obligatorio cumplimiento. Lo que se hace en mediación no sale de mediación. El mediador no hace informes para el juzgado, nunca. Con lo cual, si lo que quieres es demostrar que el otro es un energúmeno, la mediación no te sirve. Para ir a mediación y que funcione, tienes que tener voluntad de mediar y si no, no va a funcionar. Pero bueno, siempre es importante intentarlo porque por mucho que te cobre un mediador, normalmente son privados, a veces puede accederse a mediación si lo ordena un juez por justicia gratuita, pero no es lo habitual. Entonces, si es privado, va a costar un dinero, pero va a costar mucho menos dinero que un abogado. Eso siempre tenerlo en cuenta, que los divorcios contenciosos son muy caros en tiempo, esfuerzo, dinero y emocionalmente tienen un precio muy alto. Entonces vale la pena intentarlo. Incluso se puede llegar a mediación, empezar un divorcio contencioso y intentar en medio del divorcio contencioso parar el proceso, ir a mediación.
o que el juez diga que intenten mediación. Ahí son varias las posibilidades porque el proceso judicial en familia es muy flexible. Vale, pues ahora hablo otro bloque de preguntas. Si no hay preguntas, vamos al divorcio contencioso. A ver, había una pregunta que la han formulado después del primer bloque, que veo que genera muchas dudas, la patria potestad. Preguntan si la patria potestad sigue vigente después del divorcio de la pareja. Claro, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Porque la patria potestad es un derecho del niño y una obligación de los padres. No dejas de ser padre por haberte divorciado. Desde luego que la patria potestad, después del divorcio, la mantienes, por supuesto. Vale, pues La de patria momento. potestad solo se extingue en casos gravísimos y siempre, siempre, siempre lo tiene que decir un juez. Por ejemplo, con la de Haya, quita la patria potestad a los menores porque están en una situación de vulnerabilidad. Entonces el juez firma que se les quite o se les retire o se les aplace la patria potestad. Pero esto lo tiene que firmar un juez y son casos muy excepcionales, muy, muy excepcionales. Incluso cuando hay delitos sobre los niños, que hay un abuso sexual y los niños están viendo a sus padres en el punto de encuentro, no se extingue la patria potestad. La patria potestad se mantiene y tiene derecho el padre a tomar ciertas decisiones. Vale, mira, ya empiezan a preguntas de este segundo bloque. Preguntan, desde que se firma el convenio regulador, ¿cuánto tarda en entrar en vigor? Por ejemplo, Madre si la mía. otra persona debe abandonar el domicilio común, por ejemplo. Perdona, lo último no lo he entendido. Sí, que pone un ejemplo de convenios reguladores que una de las partes debe abandonar el domicilio conyugal, por ejemplo. Bueno, conyugal o común. Bueno, el domicilio en común es otra guerra. Claro, pasan varios meses. Nunca, el juzgado nunca es rápido. Pueden pasar 6 o 7 meses fácilmente. Y eso de mutuo acuerdo. Depende mucho del juzgado. No es lo mismo Barcelona que Valls. Cada juzgado a veces son reinos taifas, cada juzgado funciona a su manera, pero cuando hablamos de procesos judiciales siempre vamos a que sean muy lentos. Claro, hasta que se cumple el convenio regulador, ¿quién se va de casa? Pues a veces conviven y mal conviven porque los abogados les recomiendan no irse. Actualmente ya no existe aquello del abandono del hogar, de que te vas de casa y pierdes los derechos sobre la casa. Y normalmente la custodia va con la casa. Si la madre se queda a la guardia y custodia de los hijos, se va a quedar la casa aunque haya una hipoteca en común. Pero no es nada simple y a veces los abogados recomiendan no irse de casa y eso genera una serie de conflictos gravísimos de convivencia. Y de hecho de estos he tenido un montón. No hay una causística, no te puedo dar una solución porque hay muchas soluciones posibles. Yo lo mejor que puedo decir a una madre, a unos padres que se están separando, si me viene a mi consulta y estoy tratándoles por otro tema y veo que la persona está muy desbordada y tiene muchos problemas o se lo está pensando simplemente, el mejor consejo que podéis dar es busca un abogado. Busca un abogado y no tomes ninguna decisión sin un buen abogado. Mira, otra Porque estos pregunta temas son que difíciles y las decisiones que tomes a principio te van a repercutir a toda la vida del niño hasta que el niño tenga 18 años y se extinga y ya no tenga la patria potestad porque el menor ya no necesita tutela. Vale, disculpa Martina, que te he interrumpido. Preguntan también si con el mediador se precisa también un abogado y si también lo tiene que ratificar un juez con el mediador. No se precisa abogado y sí, los acuerdos que se llegan en mediación después tiene que ratificarlos un juez, sí. Pero bueno, ya están firmados. O sea, hasta que no ratifica el juez, en realidad no es vigente legalmente, pero no necesitas abogado para ir a una mediación. Puedes irlo antes para hacer un convenio regulador, firmarlo y después ya llevarlo a juzgado. Vale, pues de momento no hay más preguntas de este bloque. Muy bien. Pues vamos a la guerra. Cuando no hay acuerdo entre los padres, vamos a la guerra. Y lo digo literalmente, es una guerra feroz. Las cosas que se pueden llegar a hacer dos personas que se han querido y han tenido un hijo en común, ni la mafia rusa. O sea, son sucios, son rastreros, se pueden ver cosas terribles en los divorcios contenciosos. Se mezclan violencia de género. Yo siempre hay denuncias de violencia de género, siempre. Algunas con una base, otras que no la tienen. Denuncias por abusos a menores, algunas con base, otras que no la tienen.
cosas muy sucias de me llevo al niño o secuestro parental porque me lo llevo a otro país y muchísimo peor. Son procesos muy complicados. Cada una de las partes tiene que tener su propio abogado, su propio procurador. Son procesos muy complejos, muy difíciles de entender, con una lógica y una estructura interna propias, con decisiones judiciales a veces muy sensatas y otras no tanto, que estamos hablando como mínimo un año en juzgados que vayan bien. Los juzgados después de la pandemia, y no te digo nada con las huelgas que llevan ahora, estamos teniendo retrasos de 2 años. Y eso en casos fáciles. Casos fáciles son aquellos en los cuales no se pone por medio una causa penal. Porque cuando se pone por medio una causa penal como malos tratos a los hijos, se interrumpe el proceso civil. Y hasta que no se resuelve la causa penal y hay sentencia firme en causa penal, no podemos seguir con el civil. Bueno, no me enrollo porque es que la causística es extraordinariamente complicada, ¿no? Lo que sí que tenemos que saber es que es una guerra y que no gana nadie. Los procesos de familia no los gana nadie, los pierden todos. Todo el mundo pierde. Pierden y sobre todo pierden los niños. Pierden los niños y la coparentalidad, el proceso de crianza de un niño que no debería romperse cuando la pareja se divorcia. Hay un póster en justicia que lo tienen en todos los juzgados que es papá, yo no me separo. Y quiere decir, yo no me separo de vosotros, papas, vosotros separáis, yo no me separo de ninguno de los dos. Pues cuando hay procesos contenciosos sí hay una separación entre los dos padres y se hacen cosas muy sucias. Eh, Para que haya un proceso contencioso quiere decir que los padres no se ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo básicamente y sobre todo en el plan de parentalidad. No se ponen de acuerdo en quién va a tener la custodia. Luego, por orden de conflictividad, viene la pensión de alimentos y el colegio. Son los 3 puntos que llevan a los padres a la guerra. El plan de parentalidad, la guarda, quién tiene la guardia de custodia, quién va a tener los hijos en el día a día, qué días. La pensión de alimentos, eso, aunque digan, el dinero no me importa. Yo me acuerdo de un cliente, tenía yo un cliente que dice, bueno, es que yo soy budista y el dinero no me importa. Y le decía su propio abogado, mi propio abogado le decía, hombre, es que cobras 3.000 euros al mes, puede ser un poquito generoso. El dinero importa mucho. Y luego temas como el colegio. Yo voy a decir, claro, tengo muy poquito tiempo, no voy a enrollarme en temas que no son tampoco de vuestra especialidad. Voy a decir 4 pinceladas de lo más habitual, ¿no? Pero puede complicarse. Yo he tenido procesos de guardia y custodia de durar 5, 6 y 7 años, porque se mezclan otras causas y se hacen unas provisionales y las invalidan y vuelta a pensar y, bueno, unas cosas horribles. No lo creeríais, de verdad, si os conté algunos de los casos que tengo. Porque de verdad que si se está fuera del ámbito judicial es increíble las cosas que se ven dentro de familia. Aunque parezca mentira, los procesos penales son más sencillos que los procesos de familia. Bueno, ¿cómo se inicia el contencioso? Pues las partes no están de acuerdo y entonces una de las partes inicia una demanda. Para eso tiene que buscarse abogado y procurador. Y yo siempre recomiendo no ir con un abogado de oficio. Y lo siento mucho. Ya sé que esto es políticamente incorrecto, no debería decirlo, es desprestigiar la profesión de abogados y todo lo que queráis, pero aunque haya que pagarlo toda la vida, no ir con un abogado de oficio. Porque, bueno, pues porque no es lo mismo. Y ya está. Entonces, una de las partes inicia una demanda. Después, la otra parte tiene que buscar abogado y procurador y poner la contrademanda. A veces se cruzan. Las 2 partes hacen la demanda a la vez. Y el juez tiene que sobreseír una de las 2. Todo eso es tiempo, porque el juzgado siempre es lento. No os podéis imaginar el nivel de saturación que tienen los juzgados. O sea, de todas las instituciones que hay en España, juzgados es la que peor funciona. Y no porque no haya excelentes profesionales, que los hay, y gente que se deja los cuernos trabajando, que hay mucha, sino porque la saturación es terrible y la falta de medios es tremenda. Y ya era así antes de la pandemia, pero ahora nos hemos juntado con la pandemia, el cierre de los juzgados, más luego nos hemos juntado con las huelgas, que a mí me parecen muy legítimas, porque es necesario un cambio en justicia muy grande.
Pero claro, ahora el retraso es terrible y eso para las familias supone, la justicia cuando es tan lenta no es justicia. Bueno, estábamos demandas y contrademandas. Normalmente, como el proceso es tan largo, en medio se piden casi siempre y a la vez lo que llamamos medidas provisionales, con lo cual se genera un primer juicio para decidir la guardia y custodia, pero luego tenemos que hacer un segundo juicio para las medidas definitivas. Entonces, lo habitual es que haya 2 juicios como mínimo por cada contencioso. A veces se quitan las provisionales y se hacen provisionales y finales, o no han pedido provisionales, o se sobresean y se hacen en el mismo juicio final y provisional, pero lo habitual es que pongas la demanda, venga la contrademanda, después vengan las medidas provisionales, después aparezcan los informes de los equipos técnicos. Intervenga si se pide, porque esto una de las partes tiene que solicitarlo y no siempre lo conceden. La intervención del ETAF o SATAF, se puede decir de las dos maneras. Antes se llamaba SATAF y ahora es ETAF, que es el servicio de asesoramiento, servicio o equipo de asesoramiento técnico ámbito de familia. Es el psicólogo y el trabajador social de juzgado que te hacen un informe recomendando un régimen de custodia, que también es lento. Luego aparecemos los peritos privados. Y ya después de todo esto se hacen las medidas finales. Después, cuando las partes no están de acuerdo en estas medidas finales, se puede hacer un recurso al Tribunal Provincial. Igual pasan los penales. Si pones una medida penal, puedes ir luego al provincial porque no estás de acuerdo. Y hasta que el provincial no emite sentencia, no es definitivo, con lo cual el juicio penal queda paralizado, pues por un supuesto abuso sexual, por ejemplo, es muy habitual, o por unos supuestos malos tratos que pueden ser fundamentados o no. Ya lo sé, es complicado. Es lioso. Por eso digo que lo que tenéis que recomendar es buscar un buen abogado y no escatimar, porque escatimar aquí en dinero es estar colgado todo el resto de la vida, porque después, si las medidas que se han tomado el juez no estás de acuerdo o no funcionan bien o hay problemas, tienes que hacer la modificación de medidas, que es extraordinariamente costosa. Si has firmado una custodia exclusiva, imaginemos, típico caso, se separan los padres y es un bebé pequeño y entonces los padres están de acuerdo en que la custodia sea materna. Esto es relativamente habitual, pero que a partir de cierta edad, 2, 3, 5, el niño tenga custodia compartida. Pues pasar de una custodia monoparental a una compartida es relativamente sencillo, porque los tribunales están a favor. Si no hay causas más graves de violencia de género, pues habrá un contencioso, se irá a juicio, si los padres no están de acuerdo se irá a juicio, pero lo más habitual es que el juez lo conceda. Ahora bien, como se haya firmado la compartida, coger luego la exclusiva porque no va bien con el padre, porque la mala relación, porque el padre no les cuida, porque el padre no tiene, la sillita del bebé, de problemas que causa. El no tener la sillita del bebé, muchísimos juicios y muchísimos problemas porque el padre no usa sillita. Pues pasar de una monoparental, o sea, de una compartida a una monoparental es extraordinariamente complicado. Y los jueces no están por la labor. O sea, que hay que pensarse mucho lo que uno firma. Imagino que tendréis muchas dudas sobre cómo es el proceso contencioso, pero tampoco quiero entrar en detalles, porque ya os digo, la causística es muy amplia y son extraordinariamente complicados. Y ahí sí que necesitas el asesoramiento de un abogado y de uno que sea especializado en familia, porque es muy complicado. Y muchas veces te encuentras con que el juez no es de familia y claro, lo ve jueces que llegan desde el derecho administrativo y se ponen a dar custodias a bebés. Pues no tienen ni idea de lo que es de lo que es el apego, por ejemplo. Y hacen cosas que no tienen mucho sentido. Bueno, 2 son los puntos principales de disputa. 3 con el colegio, pero el colegio lleva su propia dinámica. El primero, la pensión de alimentos. Me dicen muchas veces las madres, muchísimas veces, que se vaya y no quiero nada de él. Uy, perdón.
Perdón, me están diciendo los compañeros en sala que cambie porque se me ha olvidado, porque como yo tengo aquí los papeles, pues y no veo la pantalla, pues se me olvida de cambiar de pantalla, ¿vale? No se puede renunciar a la pensión de alimentos del niño. No se puede renunciar y no lo puedes poner por escrito. Y si lo pones por escrito, el fiscal te lo echará para atrás. Porque no es un derecho de la madre, es un derecho del niño. Luego, si hay custodia materna, tiene que haber pensión de alimentos, aunque sea mínima, y no puedes renunciar. Y sí que es verdad que una forma a veces de alejarse de padres que sabes que no van a ser buenos padres es poner una... Es que estoy diciendo cosas muy fuertes, pero es que así es la vida. Es firmar una pensión de alimentos mínima para que el otro... Porque, claro, la custodia compartida, en la mayor parte de casos, salvo que haya una diferencia de ingresos muy alta y entonces el juez considere que tiene que compensarse, salvo que haya esas diferencias de nivel de ingresos, la custodia compartida habitualmente implica que no se paga pensión de alimentos, cuando las partes tienen unos sueldos más o menos. Cuando una de las partes no está en vulnerabilidad o hay una diferencia económica muy grande entre ellas, pues lo normal es que la custodia compartida implique que no haya pensión de alimentos. Entonces, es cierto que nos encontramos muchos padres que piden la custodia compartida para no pagar la pensión de alimentos. Esto es una verdad como un templo. Y lo que hacen con los bebés es soltárselos a su madre. Entonces, la disputa, la guerra, ya no es con el ex, es con la suegra. Y muchos procesos de violencia de género está muy mal estudiada la figura de la suegra en los procesos de violencia de género, pero tienen mucha implicación y muchas guerras son con la suegra y no con el padre, porque a lo mejor el padre no se ve capacitado para cuidar un bebé y muchas veces es así, pero lo que hace es, pues a mí no me vas a quitar el derecho de ser padre y me quiero la compartida a toda costa porque yo tengo derecho a esto y lo que hago es soltárselo a mi madre. O cuando estábamos juntos, la petición de la madre continua era ocúpate del bebé, ocúpate del bebé, ocúpate del bebé, ocúpate del bebé. Y el padre hacía caso omiso porque trabajaba, porque no quería, porque no se había capacitado. Y cuando estaban juntos no quería ocuparse del bebé, no cambiaba pañales, no le bañaba y apenas le contaba cuentos. Y resulta que se separan y pide la compartida. Pues eso solo se puede entender de una forma totalmente, o sea, o lo hace para perjudicar a la mujer, para como proceso vicario de violencia de género, para hacerle daño, o lo hace por vanidad, o lo hace por el dinero, o no se entiende, o lo hace presionado por la familia, porque su propia madre insiste en que quieren la compartida, o porque ellos firman muchísimas veces la custodia materna en niños muy pequeños, en niños mayores no, pero es que estamos hablando de bebés. Ellos firman custodia materna para los bebés, pero luego tienen otra pareja y les nace otro niño. Y entonces quieren la compartida porque la otra pareja les insiste en que sean hermanos, en que tengan una... y quiere demostrar a su nueva pareja que él es un buen padre. Y para demostrar que es un buen padre quiere la compartida y quien cuida al bebé no es él, es la pareja. Esto lo vemos muchísimo. Pero también quiero romper una lanza a favor de los padres, porque yo también me he encontrado muchos padres que quieren ser padres y no se les deja. Y no se les deja por la visión esta de que los padres no pueden ser buenos padres, de que no van a saber prepararle la comida, de que no va a saber calmarles, de que no va a saber cambiar los pañales, y no se les deja ser padres. Y me encuentro muchos padres que son más padres y cuidan más de los niños cuando hay una separación que cuando estaban viviendo con su pareja, porque no les dejaban o porque no querían. Pero cuando están solos y están con el bebé, pues tienen que cuidarlos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una vez una cliente mía que quería la guardia custodia exclusiva, porque las madres casi siempre piden la guardia custodia exclusiva. Por muchas razones, ¿no? Muchas veces me dicen, me gustaría que el padre fuera mejor padre y pudiera darle la custodia compartida, pero es que no va a ser buen padre. Esta percepción de no va a ser padre a veces está justificada y a veces no. Y es puro miedo de una, ¿no? De acaparar el bebé. Que las madres acaparan los bebés es una queja de los padres y esto ocurre también, es verdad. Bueno, me acuerdo la señora que quería la custodia sola. Me dice, es que él no lo cuida, es que la niña que tenía ya un par de añitos va con él, pero va forzada, pero es que lo cuida su madre. Y claro, yo le escribo el burofax al señor y una de las cosas que le pido al señor es que
poderle observar la recogida, ver cómo se comporta la niña cuando él la viene a recoger y para esto necesito su permiso, lo puedo hacer así, ¿vale? Entonces, el padre cree, la verdad, era una persona bastante razonable. Viene el padre y la niña de 2 años se hace así, papá, 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 papá. Y digo, señora, vamos a pactar, porque no voy a hacer un informe de guardia y custodia exclusiva. Pero está claro que este padre sí es buen padre y que la niña está pegada a su padre, o sea, no hay ninguna duda. Bueno, pues la señora no es que fuera mala madre y quisiera acaparar el bebé, esta imagen que tienen los juzgados de las madres acaparadoras, que viene de este concepto freudiano de las madres castradoras, no, simplemente que tiene sus propios miedos y tiene sus propias inseguridades y cuando te has separado de una persona y te has separado muy pronto, pues lo normal es que no lo confíes en ella, evidentemente, y no confíes en ella en dejarle al bebé. Y cuando has discutido a gritos con una persona, pues es evidente que no te vas a fiar de esa persona para dejarle a tu hijo, es normal, es que somos humanos. Eso es como cuando el equipo técnico dice, es que los niños no están preservados del conflicto de los adultos, porque ¿cómo van a estar conservados del conflicto de los adultos? Se lo viven día a día, si es que es imposible. Bueno, ¿dónde iba? La pensión de alimentos. Bueno, cuando hay violencia de género, una de las cosas que hacen, bueno, y sin violencia de género, muchas veces lo que hacen los padres es no pagar la pensión de alimentos, como una forma de presión y y de maltrato económico. Quiero que sepáis que cuando el padre no paga la pensión de alimentos, esto sí es delito. A ver, no se puede denunciar a un padre porque se ha retrasado 5 días, o no se debería, pero si se retrasa y no está pagando, sí es delito y se puede denunciar. Y es más, para personas vulnerables, aquí os dejo la página donde se puede tramitar, se puede pedir que la administración adelante la pensión de alimentos durante unos años, una cantidad X de dinero según baremos, adelante la pensión de alimentos y luego la administración se encarga de buscarle las vueltas al padre de cobrarse la pensión de alimentos y se la cobran. Porque a la nada que el padre recibe ingresos, inmediatamente se los descuentan. Y en cuanto hace un trabajo remunerado y tiene un contrato, inmediatamente le descuentan la pensión de alimentos. Y eso no tiene vuelta de hoja. Le atrapan sí o sí, por mucho que no quiera trabajar. Uf, yo que pensé que me iba a quedar corta de tiempo, madre mía. Bueno, la pensión de alimentos no es lo mismo. Pensión de alimentos del hijo, la pensión de alimentos del hijo. La pensión compensatoria es la que pide la madre. Esto que hacían antes, que eran madres de familia, que habían trabajado toda la vida como madres de familia, y claro, se quedaban en la calle y el marido tenía que pasarles una pensión. Esto ahora es extraordinariamente raro, muy raro, que los jueces concedan una pensión compensatoria a la pareja. Luego están las divisiones entre gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Si me dieran 1 euro cada vez que ha venido alguien a preguntarme o a decirme, es que el padre no paga los libros del colegio, sería millonaria. Pero es que los libros del colegio están considerados gastos ordinarios y van dentro de la pensión de alimentos. Hay un mínimo de pensión de alimentos que no se puede negociar, incluso que el padre no tenga ingresos. Porque cuando tienen ingresos se descuenta. Aquí he puesto un link a un calculador, pero cuidado porque esto es siempre muy relativo, de cuánto te correspondería de pensión de alimentos según los ingresos de los padres. Pero esto siempre es muy relativo y quien decide, si los padres no están de acuerdo, quien decide es el juez. Y incluso el juez puede decidir que puede haber una pensión compensatoria porque la madre ha dedicado su vida y el padre estuvo de acuerdo en que dejara de trabajar para cuidar a los hijos y entonces requiere una compensación de estos años, ¿no? Pero estos cálculos siempre son absolutamente relativos. Bueno, pues abro aquí un nuevo bloque para preguntar. Hola, Cristina. Sí, sí hay preguntas, sí, un segundito. Aquí dice, a ver. En el peritaje de parte, ¿es difícil primar el bienestar del menor, ser imparcial? ¿El abogado no te presiona para favorecer a su cliente? El abogado presiona, claro. Y algunos abogados presionan mucho. Y algunos les dices, mira, esto no puedo hacerlo y se enfadan y pierdes el abogado.
¿Es difícil? Sí, es difícil. Tú tienes la tendencia de estar de acuerdo con tu cliente, incluso sin proponértelo. Intentas ver las cosas desde el punto de vista de tu cliente, pero hasta cierto punto. Si eres un poquito responsable, y la mayor parte de los peritos lo son, mm, hay cosas que no vas a hacer. Yo no voy a firmar una custodia compartida para un padre que es alcohólico. Me he encontrado padres un padre este verano me pide la custodia compartida, hacer un informe para la custodia compartida. Y entrevisto a su madre y su madre me dice que su hijo es alcohólico. Pues aquí hemos acabado. Aquí hemos acabado. Yo no puedo hacer ese informe. Y se lo digo al cliente, el cliente lo entiende. Y se lo digo al abogado y este abogado tengo una trayectoria profesional, lo respeta y lo entiende. Entonces recomendamos al cliente hacer una terapia. Hay veces que pierdes el cliente y pierdes el abogado, e incluso no te pagan, pero hay cosas que no puedes hacer y ya está. Y eso mm, es verdad, incluso te puede pasar que tu propio cliente, yo una vez, mi propio cliente me engañó, y todavía me estoy azotando a mí misma, me hizo creer que había maltrato a la niña por parte de la pareja de la madre y no lo había. Y lo descubrí después y me engañó, me lo creí, lo defendí y todavía me estoy flagelando. Es complicado. Sí, también repregunta, digámoslo así, que dice, pero, un momentito, a ver, ahora me lo pongo así más grande, pero si no puedes evaluar al otro padre, ¿cómo puedes hacer un informe completo? No puedes. No, si no puedes evaluar al otro, este es el gran hándicap de el perito de parte, obviamente. No puedes tener una visión completa de la familia sin has evaluado al otro padre. Pero como tú examinas toda la documentación y sobre todo examinas a los hijos, aunque no tengas consentimiento de la otra parte, examinas a los niños, porque puedes examinar, lo que no puedes es hacer terapia. Pues te dan una perspectiva bastante amplia y sí que tienes datos para decidir muchas veces qué vas a poner en el informe. Si no has visto las dos partes, no puedes recomendar un régimen de custodia, pero es que hay cosas que caen por su propio peso. Yo jamás recomiendo un régimen de custodia compartida para un niño menor de 2 años. Personalmente no lo hago, porque eso considero que perjudica la formación del apego, pero eso ya también entra dentro de la formación y del criterio del, del forense. Hay un comentario, hay abogados, abogadas con los que, o las que es mejor no trabajar directamente y otros que respetan y por ende sus clientes la labor del psicólogo forense. Lo digo como opinión. En mis 15 años como perito he renunciado a clientes por culpa de sus abogados, nos comentan desde el chat. Bueno, es un comentario que han hecho a través del chat. Dejémoslo ahí. Pues sí, pues evidentemente. Y los hay que te presionan, ¿eh? Que te presionan mucho. Y cedes hasta donde puedes ceder y hasta donde puedes estar. Yo siempre digo que soy psicóloga de parte hasta donde puedo llegar de parte. Hay cosas que no, hay líneas que no cruzan. Se ponga como se ponga el abogado. Y si no puedes trabajar con él, pues mala suerte. ¿Qué le vas a hacer? Vale, una pregunta más. Preguntan, ¿no necesitas consentimiento de ambos padres para evaluar como perito o informar al otro padre? La pregunta del millón. No, no necesitas el consentimiento de ambos padres. Necesitas informar a la otra parte de que vas a hacer esta exploración y necesitas informar antes de la exploración, pero tienes derecho legalmente a hacer esa exploración. Lo que no puedes es hacer intervención. O sea, tú puedes ver a los niños un par de veces, examinarlos, pasarles test, hacerles la entrevista y poner tu opinión y decir los niños dicen o los niños se sienten o los niños manifiestan. Pero lo que no puedes es recomendar un régimen de custodia si no has visto al otro padre y no puedes hacer una intervención, no puedes hacer terapia clínica. Esa siempre es una discusión que tenemos y un problema que tenemos los forenses y una limitación bastante grande. Pero Vale, estoy viendo que tengo muchos compañeros de forense que la verdad todo lo que estoy diciendo ya se los sabrán de sobra. Yo había planteado esta conferencia más para personas del ámbito clínico que quisieran informarse sobre temas un poquito legales, ¿no? Por eso a lo mejor mis compañeros del ámbito pericial lo encontrarán demasiado básico. Pero bueno, de momento no hay más preguntas muy bien. de este bloque. Podemos continuar, si te parece, Martina. Muy bien. Tipos de custodia. En España legalmente hay estos tipos de custodia. Materna. Materna quiere decir lo que nosotros conocemos, que la mayor parte del tiempo los niños viven con mamá. Esto es muy habitual cuando estamos hablando de bebés. Paterna en bebés, rarísima. Las he visto,
porque hay madres de todas las clases y hay madres, por desgracia, que no son buenas madres o que tienen una depresión posparto y no están capacitadas para cuidar de sus hijos o tienen problemas psicopatológicos que se agravan con el embarazo y el parto, alucinaciones y cosas muy graves. Tiene que ser muy grave, ¿eh? Para que quiten la custodia a la madre, y es algo muy grave, como aquel niño que le encontraron cocaína en el pelo. Es que el juez no podía hacer otra cosa. Claro, si está haciendo lactancia materna, la madre consume cocaína y esto aparece en el pelo del bebé, pues no, tiene que quitarle la guardia de custodia, es que no tiene otra opción. Muy rara en bebés que sea del padre. Y entonces me encuentro bastantes padres que dicen, la madre es un desastre, es un desastre. O sea, me maltrata, me pega, me denuncia por violencia de género, me trata como un trapo, me fiscaliza con quién voy, dónde estoy, cómo estoy, pero yo aguanto lo que sea, porque yo sé que no es buena madre y quiero estar con mi hijo y quiero cuidarlo, porque si me separo le van a dar la custodia a ella y qué va a ser del bebé. Y es un drama, es un drama. O sea, pensar que las madres, por ser madres, son buenas madres, es mentira. Hay malas madres. Hay madres que no están capacitadas para ser madres. La causística es muy amplia y hay que ver cada caso en perspectiva. Y padres que son buenos padres, pues también hay. No todos son maltratadores, no todos ejercen violencia de género, ni todos piden la custodia por dinero, ni muchísimo menos. Y hay que ver también la perspectiva del padre y hay que dejarle ser padre, porque el niño también necesita a su padre, también necesita vincularse a papá. Luego tenemos otros tipos, la custodia distributiva, cuando dividen a los hijos, que es extraordinariamente rara, muy rara, porque los jueces rarísima vez dividen a los niños. Y cuando los padres quieren dividir a los niños, muchas veces el fiscal se opone. Y la custodia a terceros cuando les quitan a los padres porque son un desastre de padres y entonces pues nombran custodio, pues esto es lo que hace la vegalla, ¿no? A la abuela, por ejemplo. Se intenta siempre que sea alguien de la familia y cuando ya no es posible alguien de la familia es cuando quedan en régimen de acogida. Lo que nos interesa es la lucha entre la custodia materna y la guardia y custodia compartida, que es lo que vamos a ver habitualmente. Todo esto tiene que quedar reflejado en el plan de parentalidad, que tiene que ser... Ahí va. Perdón. El plan de parentalidad tiene que ser muy concreto, muy concreto. Cuanto más amplio y bueno, es que a veces cuando firmas tienes esta idea que he dicho antes del buenismo, de vamos a ser amigos. Bueno, sí, vamos a ser amigos, pero vamos a ponerlo todo por escrito, con fechas, con plazos, con días y con horas. Los, el cambio de custodia siempre que se pueda en el colegio o guardería para evitar problemas. Con horas estrictas y días concretos. O sea, hay que especificar, por ejemplo, que el Día de Reyes, esto cada vez se hace más y los padres lo tienen en cuenta y los abogados lo tienen en cuenta, el Día de Reyes, si son años pares, le toca a la madre, si son años impares, le toca al padre. Y si por la mañana ha estado con el padre, le toca por la tarde con la madre. Y es una fuente de conflictos, por ejemplo, no me ha dejado al niño el Día de Reyes. Tengo un padre ahora que me hace estas Navidades, un padre. Es que no me deja el niño esta tarde de Reyes, claro, es que imaginaros que la tarde de Reyes es algo muy importante. A nivel legal, para nosotros como adultos, pues puede ser una tontería, pero para un niño es algo muy trascendente. Es una fecha muy señalada, igual que su cumpleaños. Y entonces me viene el padre, es que la madre no me la ha dejado la tarde de Reyes y lo tenemos en el plan de parentalidad. Y entonces al señor no se le ocurrió otra cosa que llamar a la policía. Y la policía se ha presentado en casa de la madre el día de la tarde de Reyes. Y yo, por favor, no hagas estas cosas, no hagas estas cosas. Tu hijo no te lo va a perdonar en la vida. O sea, hay que apuntarlo todo y aun teniéndolo apuntado habrá conflictos. Entonces hay que especificar qué días, qué horas y de qué manera, pero con pelos y señales. El día 31 de mayo que empiezan las vacaciones, bueno, el 7 de junio que empiezan las vacaciones a la hora tal, se lo recoge el padre y lo tendrá tantos días. Para esto necesitas un buen abogado. Aprovecho para recomendar la aplicación, una app maravillosa, me encanta, una app de móvil que se llama ETAP Orienta. ETAP Orienta hacen una serie de recomendaciones según la edad de los niños. Y me gusta mucho
porque hablan también psicólogos clínicos y tienen muy en cuenta algo que para mí es esencial, como es el apego. Y no recomiendan custodias compartidas para bebés menores de 2 años, porque es que se están dando. Bajo mi punto de vista, en periodos perinatal habría que respetar la formación del apego con ambos padres, la necesidad del niño de sentirse acompañado, sobre todo de noche. Eso del bebé duerme de un tirón sabemos que eso es una ciencia ficción. La lactancia tendría que respetarse y el derecho del niño a vincularse con ambos padres, que es un derecho del niño. Tener 2 padres es un derecho del niño, no es el derecho del padre a tener visitas con su hijo, es el derecho del niño a tener visitas con su padre. Es un cambio de perspectiva muy grande que todavía en juzgados les cuesta, pero que a eso estamos tendiendo, ¿no? Entonces, para mí, como caso general, siempre y cuando no haya otras circunstancias, la guardia y custodia debería ser materna a estas edades muy tempranas, pero con visitas breves y asiduas del padre. Mejor visitas breves, si puede ser todos los días, mejor. Y si se puede prescindir de guardería, porque los 2 padres pueden turnarse, es lo ideal. Es mi punto de vista. Ojo, no todos los profesionales opinan así, pero para eso he escrito un libro, para decir, vender lo que yo considero adecuado. Claro, si a esto le ponemos que tenemos guarderías, tenemos abuelos, tenemos abuelas, tenemos tíos, resulta que el bebé tiene unos horarios a veces que son imposibles. O sea, es imposible que el bebé tenga una estabilidad y tenga no sufra estrés si cambia de manos continuamente, porque está en guardería, está con el padre, está con la madre, está con la abuela, está con la abuela de la madre, la abuela del padre, e incluso el tío que les cuida, la canguro. Si pasa por tantas manos en un periodo crítico y esencial de la formación del apego, va a tener problemas de estrés. Y muchas veces vemos niños muy estresados que no quieren hacer el cambio de guardia y custodia y se ponen, bueno, tengo vídeos de madres aterradas porque el bebé de menos de 2 años grita, bueno, de 2 años o muy pequeñito, grita, llora, se agarra a ella, se tira de los pelos, se hace daño porque no quiere ir con el padre. Pero no quiere ir con el padre no porque el padre sea mal padre, que a lo mejor sí, ojo, que a ver los hilos. No porque no quiera ir con el padre, sino porque no tiene un apego suficientemente formado con el padre. Con lo cual, separarle de la madre es traumático, porque el apego lo ha formado con la madre y con el padre no ha tenido tiempo ni espacio para formarse. Y entonces esas visitas que hacen de cada 15 días un fin de semana para un bebé es nefasto, es nefasto. Y eso se hacía hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco, de muy pocos años, lo que se hacía mayoritariamente a nivel judicial era guardia y custodia materna, un par de días entre semana para el padre y fines de semana alternos para el padre. Y esto, que puede ser adecuado para niños de 5 años, no lo es para un niño de 2 o menos, bajo mi punto de vista. Y es que los juzgadores, los jueces, no tienen por qué saber de crianza. Y muchas veces ni siquiera están especializados en familia. O sea, no tienen ni idea. Y no tienen por qué tenerla. Para eso tienen a los expertos. Y no tienen en cuenta la diferencia entre un niño que tiene 2 años y otro que tiene 10. Porque a nivel legal esto no está reflejado. Y luego, dependiendo de los juzgados, los hay más tendentes a dar custodias compartidas a bebés y otros que respetan más a la formación del apego. Entonces, se está poniendo de moda la custodia repartida, que lo llaman así cuando son custodias compartidas por días. 3 días contigo y 3 días con el otro. 3 días con mamá y 2 días con papá. 3 días con mamá, 2 con mamá, 3 con papá. Y a mí me parece que esto es perjudicial para el niño muy pequeño, porque necesitan estabilidad y necesitan lo que llamamos un mundo predecible, poder predecir qué va a pasar a continuación, para que formen esto se lo explico a los jueces y casi nunca me entienden, pero necesitan la percepción de un mundo seguro para poder formarse una percepción del tiempo y del espacio. Para un niño muy pequeño, cuando su figura de apego, que no tiene por qué ser mamá, cuando su figura de apego desaparece, desaparece para siempre.
no tiene la conciencia de que va a venir más tarde. Y claro que se estresa mucho y de hecho por eso se estresan cuando van a las guarderías. A mí me lo dicen mucho esto. Pues, ¿y por qué no puede estar con el padre si puede estar en guardería? Y yo le digo, claro que puede estar en guardería, pero igual que en muchas guarderías no te aceptan el bebé si lo llevas un día suelto, porque no se forma un apego secundario con la cuidadora de guardería, pues no es adecuado tenerlo un día suelto con el padre. Necesita una vinculación y para esto necesitas tiempo y esfuerzo, mucho tiempo y mucho esfuerzo y necesitas pues estar continuamente pendiente de tu bebé. ¿Que la custodia compartida por semanas es más cómoda para los padres? Sí, pero no es lo mejor para el bebé. Y ya está, yo defiendo esto y ojo porque muchos compañeros míos no están de acuerdo o ni siquiera lo tienen en cuenta. O sea que es una opinión personal, que como estudios en forense nos faltan todos, no tenemos apenas una base sólida teórica, porque claro, estudiar niños separados, necesitas el consentimiento de ambos padres, pues ya empezamos mal. Un tema problemático en el plan de parentalidad es el cuidado de terceros. Se sobreentiende siempre que los padres tienen derecho de ayudarse a terceros. O claro, luego vienen las quejas. Es que solo lo cuida la madre de él. Es que él no se ocupa. Pero es que tiene derecho a que sea así, porque los padres necesitamos ayuda de terceros para cuidar de nuestros hijos. Y sobre todo si trabajamos, es que es imposible. Bueno, todo esto ya he hablado, ¿no? De las guerras, de cómo las guerras entre padres muchas veces son también guerras con la suegra, de cómo causísticas hay muchos padres no quieren cuidar a los bebés y piden la custodia compartida por razones espurias, otros padres quieren cuidar a sus bebés y no se les deja porque las madres tienen un concepto equivocado de lo que es la paternidad y causísticas hay muchas, ¿no? No insisto en ello. Uf. El plan de parentalidad, bueno, incluye hay dos problemas que de estos trato en profundidad en el libro, porque son para mí fundamentales y están muy maltratados en juzgados, que son la lactancia y el colecho. La lactancia materna está muy mal vista. A partir de la edad de 1 año del bebé, está muy mal vista en juzgados y se menosprecia. Y se entiende como que las madres están intentando acaparar a los niños a través de la lactancia, que la madre no quiere la custodia compartida y lo que aduce es la lactancia. Es verdad que también las madres utilizan la lactancia para no dar la custodia compartida. Es decir, las dos partes son ciertas. Madres que no quieren la compartida por razones múltiples y alegan lactancia. Y lactancias que son mal vistas porque se entiende que lo que no quieren es la custodia compartida. Yo creo que es posible la vinculación a ambos padres. Incluso es posible, cuando el niño ya es más mayor y hay una lactancia prolongada y muy bien instituida, es posible la custodia compartida con lactancia. Es más complicado, pero es posible. Lo que no es posible es un bebé de pocos meses tener custodia compartida y mantener la lactancia. Es extraordinariamente complicado y mucho más si la madre trabaja. Para que la lactancia funcione en custodia compartida, tiene que estar muy bien instaurada. A partir de los 2 años la leche sale sola, como digo yo, y es una ayuda imprescindible en la crianza. Se ha visto la lactancia como una manera de atar a las madres al ámbito del hogar y mantenerlas esclavizadas. Yo que he hecho lactancia prolongada puedo decir que la lactancia es un arma de crianza, no es una esclavitud. Es decir, que se puede combinar con el trabajo, al principio es difícil, pero luego resulta mucho más fácil y se puede combinar con custodia compartida, pero en los primeros meses, cuando se instala la lactancia, si tienes una custodia compartida, se acabó la lactancia. Es que no es viable, y mucho menos si trabajas. Y el colecho, lo mismo. Muchas veces las madres dicen, es que ¿cómo va a dormir el bebé con papá si se levanta por la noche llorando pidiendo a mamá? Y sí, es complicado. Por eso en los equipos técnicos, en su web, en su app de TAP Orienta, recomiendan las pernotas a partir de los años cuando los padres ya tienen una vinculación con el bebé suficiente y cuando se han hecho siestas. Para el bebé, el hacer la siesta con papá es igual de bueno, igual de bonito, igual de vinculante que dormir con mamá. Y es más fácil que luego pueda dormir cómodamente con papá si ha hecho la siesta con papá y ha despertado con papá. Esto los padres tampoco lo entienden. El problema es que todavía se entiende el régimen de visitas como un derecho de papá y si los padres, las madres
es más raro, pero si los padres no cumplen el régimen de visitas, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Incluso tenía un juez, venía el bebé con el culito escocido todas las veces porque el padre no le cambiaba el pañal. Todas las veces, uno y otro parte, diciendo que el niño tiene petaquias y tiene problemas en la piel por culpa de que no se le cambia el pañal, rozaduras y este tipo de cosas por el pediatra. La pediatra se lo justificaba a la madre. Y el juez dijo que como el niño ya tenía 2 años, pues no pasaba nada, que si ya le iban a quitar el pañal, ya está. Entonces, no ha habido una vinculación suficiente en los años primeros de la edad del niño y luego se pide la compartida y se da. Y claro, vienen los problemas. Vienen los problemas porque ese niño no tiene una confianza con su padre. Entonces, a mí me parece que tendría que tenerse en cuenta y ser gravísimo que un padre no visitara a su hijo. Y que eso también tendría que tener consecuencias en la custodia, pero no las tiene. Luego, también hay que decir que hay muchas madres que impiden activamente las visitas de los padres porque no quieren, por hacer daño. Y esto lo hacen y lo he visto en muchísimas ocasiones. Y no es delito. Y no se puede denunciar penalmente porque no es delito. Y el padre se queda sin ver a su hijo porque la madre no da la gana. Y luego a veces tiene consecuencias porque se da la custodia compartida o no se tiene en cuenta, depende. Que el niño se quede con papá y no se le deje a la madre las visitas es más raro. Son menos casos, pero también se da. Pero en ese caso la madre puede denunciar como violencia de género, como violencia vicaria, y las autoridades actuarán mucho más rápido y mucho más fácil que si es al revés. Es así. Claro, porque los maltratadores se quedan a los niños por hacer daño a las madres, y esto sabemos que desgraciadamente es así. Y entonces actúan antes las autoridades y actúan más rápido si es el padre el que retiene al niño que si es la madre la que está impidiendo las visitas al padre. Y esto también es un perjuicio para el padre, también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al domicilio, pues lo que decía antes, que ya no existe el delito de abandono del hogar, eso de me voy con mis hijos a una casa de acogida porque lo veo muy negro, es totalmente legítimo, hay que hacerlo. O sea, que no tengan miedo de salir a una casa de acogida, incluso salir corriendo y llamar a la policía. O sea, es lo que hay que hacer porque el delito de abandono del ámbito del hogar ya no existe. Si la madre tiene la custodia, con la custodia va a la casa y va a la pensión de alimentos. Esto a veces también las madres piden la custodia materna exclusiva por razones espurias, porque quieren la pensión y quieren la casa. Ojo, que madres con intereses económicos que no son solamente el bienestar del bebé, pues también las hay. Obviamente, es que las madres somos igual de buenas, igual de malas, igual de perversas, igual de protectoras que los padres. O sea, somos personas y podemos ser buenas y malas, y muy malas. Y lo que os decía, os he dicho muchas veces de la patria potestad, que no te puedes ir de la ciudad sin permiso del otro y que decisiones como la guardería deben ser consensuadas, porque si el otro se opone, pues tenemos que ir al juez para que decida. Vale, pues terminamos este bloque. Y antes de hablar de violencia de género, que ya sería la última parte, preguntas. Sí, nos preguntan si es rápida la protección del menor en caso de maltrato infantil. No, y muchas veces es subestimada. Y ojo con poner denuncias por maltrato infantil por causas que sean pequeñas e indemostrables, porque si acumulas varias causas, por ejemplo, tenía una rozadura aquí, no ha venido con la ropa adecuada, pues pueden decir en juzgados que estás intentando manipular al niño y puede dársete la vuelta. No, no es fácil. Claro, cuando son cosas graves, sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay que tener pruebas. O sea, cuando hablamos de delito, los delitos hay que demostrarlos. Dependiendo de cuál sea el delito, presunto delito, si lo apoyas con un informe de un profesional va a ser más fácil que en juzgados te tengan en cuenta y se dicten medidas de protección y se haga un juicio rápido. Entonces sí es rápido y en el juicio rápido se decide si hay medidas, si va a haber medidas cautelares, por ejemplo, si va a haber una orden de protección o no. Y se pueden pedir lo que llaman medidas cautelarísimas, que son urgentes, como en aquel caso del niño que tenía cocaína en el pelo, ¿no? Pero muchas veces son lentas o no se tienen en cuenta en absoluto, porque no hay pruebas. No hay más preguntas. ¿No? Qué raro, porque este bloque era complicado. Bueno, pues cuando hay violencia de género, no confundamos. Y hasta hace muy poco
hasta hace muy poco los derechos de los niños eran totalmente subestimados, no se tenía en cuenta el delito, o sea, vamos a ver. Para el juzgador, desde el punto de vista penal, que haya violencia de género no quiere decir que sea un mal padre, porque son delitos distintos. El ser mal padre, el ser negligente o ser maltratador del niño es un delito distinto que el serlo de la madre. Por suerte, gracias a Dios, y después de muchos años de insistencia, la Ley de Protección del Menor, que ha salido hace nada, ha sido ratificada hace un par de años, ya se reconoce al niño como víctima de violencia de género cuando ha sido maltratado a la madre, que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Porque yo me he encontrado casos, me encontré un caso, por ejemplo, que la niña declaró en la prueba preconstituida, que es esta que se hace en juzgado, en el juzgado de Tarragona lo hacen con una pantalla, lo hacen muy bien porque lo hacen con un cristal bidireccional de estos que no, el niño no te puede ver, lo graban, están detrás de la pantalla los abogados, el presunto infractor, y entonces el niño declara. Y la niña declaró pues, que había visto cómo su padre estrangulaba a su madre. Pero es que fue salir de la declaración y como le tocaba en régimen de custodia, el padre llevarse a la niña. Digo, ¿nos la van a devolver viva o nos la van a devolver muerta? Y esto pasaba, y legalmente era legal. Y dices, ¿cómo es posible que los niños están tan desprotegidos? Que no hay más niños muertos porque hay un ángel que les protege. Porque las madres tienen mucho más derechos que los niños. Es así de triste todavía. Entonces, claro, esta niña a la semana siguiente quería cambiar su declaración. No, 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 yo no he visto nada. No, 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 es que me he equivocado. Claro, se la acababa de llevar el padre. O sea, esto, gracias a Dios, ahora con la ley de protección del menor, que se ha criticado mucho y que recibe críticas muy feroces y algunas puedo compartirlas y otras no, pues no puede suceder. Cuando hay custodia, cuando hay violencia de género, pero ojo, violencia de género con sentencia judicial y con sentencia judicial firme, que haya pasado ya por el provincial, si han recurrido, entonces no puede haber custodia compartida. Y me encuentro muchos casos de hombres que han tenido un calentón y se han calentado con la mujer y han tenido una discusión y se han discutido los dos. Y ella ha llamado a la policía y la policía ha venido, ha hecho un atestado, han ido a juicio rápido y él, pues, porque ha reconocido que le ha gritado. Y entonces se le pone una pena que es mínima, es una cosa, bueno, pues trabajos a la comunidad o incluso a veces nada, una pequeña multa. Conozco un hombre que la madre solo hablaba de dinero y le rasgó se enfadó mucho y le rasgó una cazadora que valía 2.000 euros. Ya, no es el valor material de los 1.000 euros, es que eso le incapacitó completamente porque él lo reconoció en el juicio rápido, le incapacitó para tener una custodia compartida cuando el padre era muchísimo mejor padre y más protector de los niños que la madre, porque al final a la madre le quitaron los niños la de Gaia. Con lo cual, estos niños, como el padre no podía hacerse cargo porque tenía una sentencia de violencia de género, no podía hacer cargo de los niños y la madre era drogadicta y la de ella se los quitaba, pues van a un centro de acogida. Porque la de ella no hace cambios de patria potestad ni hace cambios entre los cónyuges. Ellos solo pueden quitar a los niños. Ya está. Es que, y luego hay muchísima violencia de género que es indemostrable, que hay una violencia de género gravísima, pero que no hay pruebas. Y sin pruebas no hay delito. Y como son delitos cometidos en el ámbito del hogar, pues la mujer tiene muchas herramientas para salir de la relación. Y se la apoya y se la ayuda y hay subvenciones y lo que quieras, pero los niños quedan atrapados por la patria potestad y quedan atrapados. Y se puede pedir, como no hay nada que justifique la violencia de género, pues se puede pedir custodia compartida. Y los niños estar maltratados en violencia vicaria, para maltratar a la madre se maltrata a los niños física o psicológicamente. Todos estos casos son posibles. Desde una causística es muy, muy amplia. Tener en cuenta que solo es violencia de género el hombre hacia la mujer, no la mujer hacia el hombre. Entonces, tengo muchos casos donde el hombre es sentenciado a una pena por violencia de género y la mujer, porque han discutido los dos y se han arreado los dos, es condenada por un delito de violencia en el ámbito del hogar y la pena es diferente.
La pena es diferente porque se entiende que hay una diferencia de fuerzas, porque culturalmente el hombre tiene más poder, y esto es así, y porque tiene más fuerza física. Entonces, las circunstancias son agravantes para el hombre. Las penas, aun el mismo delito, son desiguales. Y esto se ha criticado muchísimo también desde el ámbito judicial, desde el ámbito legal, de que al mismo delito le correspondan penas diferentes. Bueno, son formas de verlo que no voy a entrar a discutir. Que sepáis, la pregunta que me hacían desde el ámbito LGTBI, pues ahí sí que hay diferencia, porque cuando hay maltrato, y hay muchísimo maltrato, y yo es que me cuesta entender que una pareja que ha luchado tanto, por tener sus derechos y ahora se dediquen a hacer violencia de género, han luchado tanto por querer ser hombres cuando eran mujeres ser hombres y ahora se dedican a la violencia de género, que es lo peor que se puede ser. Me resulta incomprensible. Pero si hay violencia en una pareja de dos mujeres, no es violencia de género. Y si hay pareja, aunque haya estatus de rol diferente y uno haga de hombre y otro haga de mujer y uno se considere más mujer y el otro no, si no es hombre y mujer biológicamente reconocidos, o sea, legalmente reconocidos, no hay violencia de género y no se le aplica la ley de violencia de género. Y ahí sí que hay una diferencia importante. Cuando vemos que en realidad en la dinámica de las parejas desde el punto de vista de la clínica no hay diferencia, pero desde el punto de vista legal sí. No. Cuando tengáis mujeres que están sufriendo o que consideran ellas que sufren violencia de género, no todas las mujeres que dicen sufrir violencia de género la sufren. Esto también es políticamente incorrecto. Hay algunas que mienten. Sí, hay mujeres que mienten. No son la mayoría en absoluto, pero las hay. Hay mujeres psicópatas. Y lo que pasa es que muchas veces tienen una percepción, cuando es una distorsión de discusiones de pareja, lo ven como violencia de género, cuando no lo es, cuando es una cosa absolutamente sentimental y emocional de no me quiere, no quererte no es lo mismo, dejarte porque no te quiere no es violencia de género. Pero tú lo puedes percibir como tal porque te sientes como una mierda, ¿vale? Y luego ocurre al revés muchísimo, violencias de género que no son percibidas como tal. No, si no me pega. No, no, si esto no es violencia de género. Pero caramba, me ha dejado en la calle sin llaves. Bebe y llega a las 6 de la mañana borracho. O sea, ¿cómo le llamas tú a esto? O sea, son posibles muchas causísticas. La violencia de género no es una cuestión de buenos y malos, no es una cuestión de blancos y negros. Hay muchísimos matices. Eso es, por desgracia, a veces nos polarizamos por un tema político y no queremos ver que la realidad es muchísimo más compleja que todo lo que se puede escribir en blanco sobre negro. Pero en cualquier caso, y siempre que tengáis una persona que se siente maltratada o que veáis y percibáis que puede haber maltrato, aunque ella no lo verbalice como tal porque no es capaz de verlo, la deriváis al SIE, que es el Servicio de Intervención Especializada, que es un servicio que hay en todas las grandes ciudades, que depende del SIAD, que es el Departamento de Atención a la Dona, y donde la van a asesorar y le van a hacer un tratamiento psicológico, van a atender también a los hijos, las van a tratar muy bien. Lo que no hace el SIE es informes periciales. Si necesita un informe pericial, la cosa se complica bastante. El SIE no hace informes periciales, pero sí que hace una labor magnífica a nivel de concienciación y a nivel de tomar decisiones y a nivel empírico y a nivel clínico. Las denuncias de violencia de género y las denuncias de maltrato paralizan los procesos civiles. Por eso a veces se ponen con intereses espurios. Y otras veces el momento de la separación sabemos que es el momento álgido para los maltratos. Sabemos que el momento en que las matan es la separación muchas veces. Y entonces es normal que procesos de violencia de género se verbalicen o se denuncien con la separación, cuando antes no se habían hecho. Entonces, claro, hay un que llamamos un conflicto de intereses. ¿Qué pasa? Que puede ser que hayan puesto y el juez lo va a tener que tener en cuenta, que se haya puesto esta denuncia para no tenerla compartida o para paralizar o impedir al padre tener contacto con su hijo, o puede ser que se haya roto la relación en ese momento y en ese momento es cuando la madre realmente haya tomado conciencia de la violencia que hacían sobre ella. Insisto, los casos son muy complicados y querer decir que todas las personas son así y que todas las familias son de esta manera y que siempre funciona de tal o cual forma y que todas las madres son unas víboras y unas feminazis o que todos los padres son unos violadores y unos maltratadores son
justificaciones muchas veces hechas a nivel político. La realidad es compleja y las personas son buenas, malas y regulares. Muchas veces las personas no son ni buenas ni malas, sino que ven las cosas desde su punto de vista, desde el punto de vista emocional y no desde el punto de vista legal. Por último, cuando hay un riesgo para el menor, se pueden pedir medidas cautelarísimas o cautelares, no voy a entrar en la diferencia, donde se dice que este riesgo existe para el menor. Por ejemplo, una de las causas donde el DEA ya va a intervenir seguro es cuando hay absentismo escolar, pero en edad escolar. Recordemos que en edad infantil no es obligatorio. Es decir, imaginemos una custodia y el padre no estaba de acuerdo en que fuera el niño a la guardería y no lo lleva a guardería y lo cuidan en casa. Y la madre puede aducir que el padre está siendo muy mal padre porque no lleva al niño a la guardería, pero es que no hay obligación de llevar al niño a la guardería. Y si la decisión no ha sido consensuada, pues eso no es un gasto que el padre tenga que abonar. O sea, aquí vamos a hilar muy fino. Y puede ser que el padre haya decidido que lo quiere cuidar él, tiene horario, o puede ser que se quiera ahorrar esos dineritos y no llevarlo a la guardería, pero es que la guardería no es obligatoria, igual que los primeros años. Yo tenía una madre que no le gustaba el colegio que quería el padre porque era ya muy pija, muy fina, y no le gustaba el colegio que quería el padre, que era público. Y entonces no llevó al niño a los cursos de infantil. Y yo le dije, no lo hagas, no lo hagas, porque el juez te lo va a ver muy mal. No es obligatorio llevar a los niños a infantil. Si los niños hay absentismo en infantil, la de ella no interviene, porque no es obligatorio. Pero sí que los jueces lo van a tener en cuenta y te van a decir que no estás siendo buena madre. Efectivamente, perdió la custodia. Es que se lo dije. Cuando estamos en edad escolar, sí, hay abandono escolar, muchas faltas de escolarización. Y yo recuerdo un caso donde la madre se le había metido en la cabeza y no había ninguna causa objetiva, o al menos yo no la encontré, para decir que el padre era un maltratador. Incluso la niña decía que el padre, lo único que decía la niña del padre es que le caía mal. ¿Ya? Pero ¿por qué te cae mal? No, porque es un idiota. Pues, bueno, y la madre se negó a que fuera con el padre y lo que hacía era retirarla, la quitó del colegio, la sacó del colegio. La sacó del colegio y le tenía una profesora particular en casa para que no fuera al colegio. ¿Por qué? Porque el padre tenía derecho a recoger a su hija a la salida del colegio. Y para que no la recogiera a la salida del colegio, no la llevaba al colegio. Resultado, retirada de la guardia custodia ambos y se va la niña a un centro de acogida. Bueno, las medidas cautelarísimas se pueden pedir cuando hay un riesgo urgente y grave para el menor. El juez las puede tener en cuenta, puede haber un juicio rápido y entonces en ese juicio rápido se hace unas medidas cautelares y se dice, pues no puede ir con el padre, no puede ir con la madre, lo que sea, pero esto hay que demostrarlo. O sea, tienen que ser cosas graves y tienen que ser algo que puedas demostrar. Si no, más vale que no las pidas porque se te pueden volver en contra y te pueden decir que estás intentando manipular al niño y el maltrato psicológico es extraordinariamente difícil de probar. El maltrato psicológico es muy difícil de probar y se te puede volver en contra. Entonces, las medidas hay que pedirlas cuando realmente el progenitor es incapaz de cumplir su función y denuncias porque no lleva la sillita del bebé, pues he visto muchas, pero se han sobreseído todas, incluso teniendo razón la madre, porque para mí no llevar la sillita del bebé es grave, pero es que o no lo puedes demostrar o al juez no le parece grave. Y como no le parece grave, al final una denuncia tras otra se vuelve en contra de la madre. O un caso en que no tenía la sillita y por decírselo a la madre al padre, el padre le intentó atropellar a la madre. Y ni por esas. Hubo un juicio rápido, como es tu palabra contra la mía, porque no hay pruebas de ningún sentido, pues sobreseído. Que un caso esté sobreseído no quiere decir que sea falso. Esta es la gran punto del dedo en la llaga de las denuncias de violencia de género. Que una violencia de género no haya prosperado no quiere decir que sea falsa, ni muchísimo menos. Yo estoy segura de que la mayor parte de denuncias de violencia de género son auténticas y que hay pocas, que habría que hacer muchas más que no se ven como violencia de género y que lo son. Pero como no hay pruebas, están sobreseídas. Y no quiere decir que sean falsas, sino que no hay pruebas, que no es lo mismo. Bueno, pues me he comido el rato que tenía yo pensado para hablar casos, pero bueno, a mí no me importa estar
poquito más con vosotras si se me deja. Sí, de momento por nuestra parte no hay ningún problema. Si te parece, lo que voy a hacer es despedirte de alguna manera, pero que se queden, por favor, los participantes, lo que vamos a hacer es despedir a Martina para poder reabrir las cámaras y que puedan participar. Voy a activar el audio. Te damos las gracias, Martina, por la conferència Separació i Divorcio en el període perinatal. Comentar-vos que durant els propers dies us farem arribar per correu electrònic un enllaç amb el qüestionari d'avaluació de l'activitat que us agrairem poder complimentar. I ara el que faré és deixarem de gravar